Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos de Graneros de José. Hoy San Lunes, espero que estén bien. Los San Lunes suelen ser un poquito pesados, ¿verdad? Pero aquí estamos para darle batalla una vez más. Y bueno, por fin llegó. Retomamos el libro 1 del estudio Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Nos habíamos quedado en este capítulo 8 que ven delante en la pantalla y que simplemente vamos a recordar los epígrafes principales, pues para retomar un poquito el hilo y ya continuar con el capítulo siguiente, que es el capítulo 9. Bien, el Día del Señor se titulaba y vimos pues el contexto de Juan al escribir el libro, cuando estaba en su isla de Patmos. El Día del Señor, estudiábamos qué es lo que era el Día del Señor según la intención de Juan y de los primeros discípulos, los primeros padres de la Iglesia y todo eso. Y el Día del Emperador, distinguíamos también para contrastarlo con el Día del Emperador, que era Curiacos, el Día del Señor, por contraposición al Día del Emperador. Uso eclesiástico del término, el Día del Señor, reuniones dominicales de la Iglesia primitiva en el Día del Señor, dominicales. Y bueno, vamos a ver qué más. Pues ahí era lo que estudiamos el último capítulo. Y bien, entonces hoy vamos a continuar ya con el capítulo 9, que se titula El Hijo del Hombre. Y dice así: la voz que Juan escuchó en el Día del Señor le dijo que escribiera un libro a las 7 iglesias contándoles lo que vio. Sin embargo, antes de que Juan comenzara a registrar este mensaje, observó lo que le rodeaba y se volvió para ver quién le hablaba. La voz del templo. Apocalipsis 1 del 12 al 13 dice: y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y volviéndome vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros uno semejante a un hijo del hombre, vestido con un manto que llegaba hasta los pies, y ceñido sobre el pecho con un cinto de oro. Hasta entonces fue una visión del templo del cielo con la voz de Dios hablando desde el templo, el santuario celestial. De esto leemos en Hebreos 9:11, que dice así: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, entró por el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Cristo resucitado y glorificado no hablaba de este lugar santísimo como cabría esperar, sino desde en medio de los candelabros del lugar santo. Obviamente, estos 7 candelabros, estaban destinados a representar las 7 iglesias. Juan habla de los candelabros 7 veces en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, 12 a 13 y 20, y Apocalipsis 2, versículos 1 y 5, y Apocalipsis 11, versículo 4, como para enfatizar las 7 iglesias. Dado que el Espíritu fue dado a la Iglesia en el día de Pentecostés, encontramos a Cristo posicionado en medio de la Iglesia. La Iglesia entonces se ve cumpliendo el papel del sacerdocio, porque sólo a los sacerdotes se les permitía entrar al lugar santo.
se sugiere que todos los verdaderos creyentes deben ser sacerdotes. Perdón, se sugiere que todos los verdaderos creyentes se supone que deben ser sacerdotes, no solo tener sacerdotes sobre ellos. Se describe a Cristo apareciendo en la forma como un hijo de hombre, es decir, en forma humana, vestido como el gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Por supuesto, el término hijo de hombre tenía un gran significado profético, ya que este es el término usado para describir a aquel que viene al anciano de días en Daniel 7:13 para recibir dominio sobre la tierra. Él podía gobernar el cielo como el Hijo de Dios, pero debido a que al hombre se le dio dominio sobre la tierra en Génesis 1, 26 al 28, tuvo que convertirse en un hijo de hombre para gobernar la tierra. El último Adán tenía que ser plenamente a imagen y semejanza de Dios, una imagen perfecta y reflejo del Padre para recibir el derecho de dominio o el mandato de dominio. Hebreos 8 del 1 al 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, un ministro en el santuario y en el verdadero tabernáculo que el Señor levantó, no el hombre. El mismo Juan, a través de su madre, era de una familia de sacerdotes, como expliqué en el Dr. Lucas Sanando las Brechas, libro 8, capítulo 9, otro libro que también pueden encontrar, pues lógicamente, bueno, este de Lucas creo que no está, o solo hay una parte, porque fue cuando empezábamos y él no lo tenía todo, entonces yo no lo he cogido atrás. Este es uno que nos queda por hacer, que algún día pues lo completaremos, pero tienen el enlace si quieren al estudio en inglés. Por lo tanto, Caifás conocía a Juan personalmente, Juan 18:15, y en el juicio de Jesús, Juan pudo hablar con el portero para permitirle a Pedro acceder al patio, donde se estaba llevando a cabo el juicio. Hacia finales del siglo II, Polícrates escribió: también está Juan, que se reclinó sobre el pecho del Señor y se convirtió en sacerdote con mitra, es decir, pétalo, mártir y maestro. Él también duerme en Éfeso, citado por Eusebio en Historia Eclesiástica, título 3 o capítulo 3, versículo 31 o algo así. La conexión de Juan con los sacerdotes aarónicos parece haberle dado una personalidad sacerdotal incluso en la iglesia de Éfeso y quizás en todas las iglesias de Asia. El manto y el cinto. La túnica de Aarón, el primer sumo sacerdote del antiguo orden, era azul, Éxodo 28:31. Juan no nos dice el color del manto de Cristo en el tabernáculo celestial, pero podemos suponer que también era azul, representando la ley, que es el cielo, y el reino del Espíritu. O sea, representaba el color azul, la ley, el cielo y el reino del Espíritu, las tres cosas. Recuerde que Pablo dijo en Romanos 7:14, la ley es espiritual, por lo tanto, está representada por el cordón azul, Números 15:38, que debía recordarle a la gente todos los mandamientos de Yahvé, Números 15:39. El sumo sacerdote debía ser la personificación de la intención completa y exacta de la ley de Dios. El cinto de Aarón se describe en Éxodo 39:29 y el cinto de lino fino torcido de tela azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor tal como Yahvé lo había mandado a Moisés en Éxodo 28:39. La faja, es decir, o cinturón o cinto de lino, era de varios colores: blanco, que simboliza las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19:8, azul, ley espiritual, púrpura, que significa o que tipifica el dominio, y escarlata, que tipifica la redención o simboliza la redención. Se
un énfasis inusual en el hecho de que tenía que ser elaborado por un tejedor para integrar todos los colores y unirlos en uno. No obstante, en Apocalipsis 1:13 encontramos a Cristo ceñido sobre su pecho con un cinto de oro. El oro representa la naturaleza divina. En la construcción del arca del pacto, que estaba hecha de madera recubierta de oro, la imagen profética es de la naturaleza humana recubierta con la naturaleza divina, las dos unidas en un mismo cuerpo. Era una imagen de Cristo como el Hijo del Hombre e Hijo de Dios. El viejo sumo sacerdote llevaba una faja tejida de muchos colores, pero Cristo usa una faja únicamente dorada. Su naturaleza divina triunfa sobre todos los demás colores porque fue debido a su naturaleza divina, dada a través del nacimiento virginal, que el propósito y las profecías de los otros colores encontraron su cumplimiento. El pelo blanco, Apocalipsis 1:14 dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Cristo se describe aquí en términos similares al anciano de días de Daniel 7:9. Su vestidura era como la nieve blanca y el cabello de su cabeza como lana pura. La descripción física tiene significado y propósito espiritual porque la ley dice en Levítico 19:32, te levantarás ante el canoso, que viene del hebreo Sheibak, canas, vejez, y honrarás a los ancianos y temerás a tu Dios. Yo soy Yahvé. Esta ley profetizaba de que los hombres se levantarán de entre los muertos cuando venga el anciano de días, que es el que tiene las canas. Entonces en Daniel 7 vemos a los muertos resucitar para presentarse ante el anciano de días en el juicio final, Daniel 7:13. Nos dice que el Hijo del Hombre subió al anciano de días y fue presentado ante él. También nos dice que el anciano de días tenía el pelo blanco, pero no da una descripción física del Hijo del Hombre. A Juan le queda decirnos que el Hijo del Hombre también tenía el pelo blanco. El mismo respeto que se le concedía al anciano de días se le rinde también al Hijo del Hombre. También identifica a Cristo como el juez de la tierra, como dijo Jesús en Juan 5:26-27, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Jesús luego habló de la resurrección en Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron buenas obras a una resurrección de vida, los que cometieron malas obras a una resurrección de juicio. También es importante notar que la resurrección levantada ante aquel de cabello blanco no era una petición ni una sugerencia. Bajo el antiguo pacto los mandamientos son meros mandamientos que deben ser obedecidos por la voluntad del hombre. Bajo el nuevo pacto Dios ejerce su derecho soberano como creador. Por lo tanto, las leyes son profecías y promesas que se cumplen o se hacen cumplir únicamente por la voluntad de Dios. Es decir, que a nadie le queda más remedio que levantarse ante las canas en la resurrección. Por lo tanto, el antiguo pacto exige que los hombres se levanten ante la presencia de un anciano y los hombres pueden o no obedecer. Sin embargo, en el nuevo pacto no pone la decisión en manos de los hombres, sino solo en manos de Dios. Por esta razón, cuando los muertos resuciten no será por elección de ellos, serán convocados, arrestados y llevados por la fuerza al gran trono blanco para ser juzgados. Más que esto, la ley dice, honrarás al anciano y temerás a tu Dios. Si bien este era un mandato bajo el antiguo pacto, que los hombres podían obedecer o desobedecer, es una declaración de hecho, una promesa bajo el nuevo pacto. En otras palabras, esta ley no nos dice lo que los hombres pueden hacer, sino lo que todos los hombres harán, lo hemos puesto con mayúsculas, harán, en el juicio del gran trono blanco. Esto es consistente con Isaías 45, 23 y 24. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido palabra en justicia y no se volverá atrás, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará lealtad toda lengua.
dirán de mí, solo en Yahvé están la justicia y la fuerza. Vemos entonces que en el gran trono blanco todos los hombres, incluidos los que vivieron y murieron en incredulidad, jurarán lealtad a Cristo y lo honrarán y reverenciarán como dice la ley. Por supuesto, todavía deberán someterse a la disciplina del bautismo de fuego para crecer hasta la madurez espiritual. Sin embargo, al final, en el jubileo de la creación, todos alcanzarán plenamente su herencia en Cristo cuando Dios se convierta en el todo en todos. Primera de Corintios 15:28. Eso será ya para el año 49.000, ¿verdad? Después, o sea, que nos quedarán como 42.000 aproximadamente, ¿no? Después del milenio, quiero decir. Nos quedan 1.000 ahora por delante del milenio y otros 42 hasta completar los 7, que son 7 por 7, 49.000. Ojos como llama de fuego. Al final de Apocalipsis 1:14, Juan dice del orador que sus ojos eran como la llama de fuego. Esto se repite al final del libro de Apocalipsis 19:12, o sea, del orador del que estaba hablando, ¿no? De la voz que salía del trono. Apocalipsis 12:19, donde vemos al Cristo glorificado nuevamente descrito de esa manera. Las ventanas del alma nos permiten asomarnos a su propio ser. Deuteronomio 4:24 dice, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Como veremos en breve en Apocalipsis 1:16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El modismo hebreo compara la lengua y la palabra con una espada. De hecho, la palabra hebrea labab significa tanto una llama como la extremidad, es decir, la punta de un arma como una espada o una lanza. Hebreos 1:7 dice también que Dios hace a sus ángeles vientos, es decir, espíritus, y llama de fuego a sus ministros. La palabra de Dios está en sus ángeles y se refleja en el nombre del ángel. Por lo tanto, un ángel se representa como una llama o punta de espada, que es la palabra de Dios que sale de la boca de Cristo. 7 ojos. Los ojos de Cristo se mencionan en Zacarías 4:10. Los ojos de Yahvé que se extienden de un lado a otro por toda la tierra. Esto viene en el contexto de la piedra puesta ante Josué, Yahshua, en Zacarías 3:9. En esta piedra hay 7 ojos que también parecen ser iguales a las 7 lámparas del candelero del templo, Zacarías 4:2. Es complejo, pero es probable que esa piedra sea la misma que el reino de piedra que surge en Daniel 2:35, que está destinada a llenar toda la tierra. Si los 7 candeleros representan las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, entonces es evidente que se supone que la iglesia tiene las 7 llamas o luces, es decir, ojos, para llevar a cabo su responsabilidad bajo Dios. La iglesia se ha quedado muy corta, por supuesto, pero los vencedores dentro de la iglesia no han fallado. Al estar de acuerdo con Cristo y el plan divino, los vencedores ven el mundo a través de sus ojos. A medida que asimilan a los ángeles que determinan sus llamamientos, se convierten en la palabra viva al manifestar sus vidas la palabra que está en sus ángeles. Bueno, les recomiendo que revisen esto que hemos grabado, que estos posts que estamos poniendo últimamente, que son términos básicos de la escritura, creo que hemos estado hablando precisamente de los ángeles 2 días de atrás, hace quizás 2 o 3 días, una semana como mucho, donde pues se habla de que los ángeles son palabras y que nosotros vamos a ser viendo esa palabra y nos fusionamos al final con nuestro ángel. Se habla de todo eso. Los ángeles de Cristo glorificado, los ojos del Cristo glorificado entonces son una llama de fuego que representa a los ángeles que son enviados por él a la tierra con la palabra de Dios. Esos ángeles se convierten en los ojos de Dios en la tierra. 7 están asignados específicamente a las 7 iglesias, cuyos vencedores se convierten en la palabra viva, trayendo así el cielo a la tierra. Estando en Cristo son el reino de la piedra cortada, de la montaña sin manos, que eventualmente
se llenará toda la tierra. Vamos a ver esto, lo vamos a cambiar de orden, lo vamos a poner. Estando en Cristo son el reino de la piedra cortada sin manos, de la montaña, que eventualmente llenará toda la tierra. El concepto hebreo de ojo se basa en parte en la 16ª letra de su alfabeto, la letra Ayin, que originalmente se escribía en forma de ojo. La Ayin tiene un valor numérico de 70. 7 ojos representan 7 por 70 o 490, que es un número profético muy marcado que se ve en la revelación de las 70 semanas de Daniel. Cuando se aplica a los ciclos de tiempo, los 7 ojos 7 por 70 es lo mismo que 10 ciclos de jubileo 49 por 10. Por esta razón, parece que uno de los propósitos de los 7 ojos al vagar por la tierra es supervisar el plan divino y asegurar que los eventos ocurran en los tiempos señalados, de acuerdo con la voluntad de Dios. También debemos tener en cuenta el hecho de que la Ayin es la 16ª letra del alfabeto hebreo, porque 16 es el número bíblico del amor. El amor forma el trasfondo de todo el plan y la voluntad de Dios, y todo el juicio procede de su corazón de amor. Y todo juicio procede de su corazón de amor. Es por eso que el juicio divino, aunque a menudo es severo, es correctivo al final y está diseñado para el bien supremo del pecador. Sus pies de bronce, Apocalipsis 1:15 continúa, y sus pies eran como bronce ardiente o bronce bruñido, dicen otras traducciones, cuando ha sido hecho resplandecer en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. David escribió en el Salmo 8:6, todo lo pusiste bajo sus pies. Escribió este salmo después de matar a Goliat. Esto se cita en el Nuevo Testamento aplicándolo a Cristo en Hebreos 2:8, Primera de Corintios 15:27 y Efesios 1:22. Es evidente que Cristo somete a sus enemigos representados por Goliat mediante el juicio. Es por eso que sus pies están representados como bronce fundido, porque el bronce es el metal que representa el juicio divino en las Escrituras. El altar de bronce en el atrio del tabernáculo y del templo es el lugar donde el pecado es juzgado mediante el sacrificio. Al mismo tiempo debemos equilibrar esto con el hecho de que Dios también somete a sus enemigos por el poder del amor, que se demuestra por su disposición a morir por sus enemigos. Romanos 5 del 6 al 10. Por lo tanto, todos los animales que eran tipos y sombras de Cristo, eran ofrecidos a Dios para pagar por los pecados del pueblo, representaban el juicio divino como bronce ardiente o fundido, motivado por el amor, que es su naturaleza. En otras palabras, el juicio divino no fue diseñado para destruir permanentemente, sino para poner todas las cosas bajo sus pies, para que Dios pueda ser todo en todos, como dice 1 Corintios 15:28. Bajo el antiguo pacto, que Pablo llama el ministerio de muerte en 2 Corintios 3:7, los hombres morían por la espada física. Por la espada física también fue conquistada Canaán, pero bajo el nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, 2 Corintios 3:8, a los creyentes se les ha dado la espada del Espíritu, Efesios 6:17. Esta arma es más cortante que cualquier espada de dos filos, Hebreos 4:12. Esta espada espiritual es la misma palabra de Dios que tiene el poder de dividir, es decir, partir el alma y el espíritu, y juzgar, quiere decir cortar, separar, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante entender que los juicios de Dios bajo el nuevo pacto no se administran para destruir la mayor parte de la humanidad, sino para encontrar una manera de incluirnos en el reino de Dios. Deben ser puestos bajo los pies de Cristo, es decir, bajo su autoridad. Lo logró con su muerte en la cruz, representada en los sacrificios en el altar de bronce. Aunque el pecado del mundo era masivo, su vida y sangre valieron mucho más que toda la deuda de la humanidad a lo largo de la historia, de modo que tenía los medios para satisfacer él mismo la pena por el pecado del mundo, y amaba a su creación lo suficiente como para pagar con su vida por ella. Las 7 estrellas. Apocalipsis 1:16 termina la descripción de Juan de aquel que habla
que hablaba en su visión, y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza. La explicación de las 7 estrellas se da más adelante en el versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son las Pléyades, representadas en los cielos como las 7 hermanas, que también son las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. En el libro del profesor E. Raymond Capp, La gloria de las estrellas, escribe en la página 101. En el cuello de Tauro hay otro cúmulo de estrellas llamado Pléyades, las 7 hermanas. La palabra significa la congregación de los jueces o gobernantes. La estrella más brillante de este grupo es Alcione, en nombre árabe, que significa el centro. Algunos astrónomos destacados creen que es el centro del universo. Aparentemente, eso es lo que se dio a entender cuando se le preguntó a Job por Dios: ¿puedes tú unir las dulces influencias, es decir, las cadenas o lazos de las Pléyades? Job 38:31. Al identificar las 7 iglesias con las Pléyades, como lo hace Juan, muestra que la iglesia es llamada como la congregación de los jueces, es decir, como un jurado. La iglesia es la congregación más que una estructura organizativa. La palabra kahal del Antiguo Testamento se traduce en el griego del Nuevo Testamento como eclesia, Hebreos 2:12, que se traduce al español como iglesia. La iglesia en el desierto bajo Moisés, Hechos 7:38, no era la organización ni el tabernáculo, era la congregación. La iglesia es la congregación que va al edificio, no el edificio donde se reúne la congregación. Algunos astrónomos creen que las Pléyades están ubicadas en el centro del universo. También se pensaba que las Pléyades eran el trono de Dios. Es interesante entonces que la iglesia, es decir, la congregación, está llamada a gobernar en su trono, que es el centro de todas las cosas. Apocalipsis 2:1 dice que las 7 estrellas están en su diestra, como dice Pablo en Efesios 1:20, que Cristo fue levantado para sentarse a la diestra del Padre. La mano derecha o diestra significa poder, autoridad, gobernación. En este caso tiene un doble significado. Primero, Cristo tiene poder sobre las 7 iglesias porque Él es la cabeza y tiene preeminencia sobre todas. En segundo lugar, la iglesia misma recibe autoridad en vista de su posición en Él y bajo Él. Su autoridad es simplemente una extensión del propio poder de Cristo. Su rostro. En su descripción, Juan guardó lo mejor para el final. Su rostro era como el sol cuando brilla en su fuerza, Apocalipsis 1:16. Se dice que el rostro de Cristo brilla como el sol del mediodía. Aquí Juan ve a Cristo completamente descubierto, manifestando la gloria del Padre tal como la vieron los tres discípulos en su transfiguración en el monte. Esa historia se encuentra en Mateo 17:2, donde dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Esta manifestación fue a su vez un paralelo del Nuevo Testamento a la transfiguración de Moisés cuando él también estuvo en el monte. Leemos de eso en Éxodo 34. La transfiguración de Moisés. Moisés subió al monte donde en su 6º ascenso Dios le dio los 10 mandamientos en piedra. Sin embargo, mientras estaban allí, la gente había construido un becerro de oro para adorarlo. Cuando Moisés regresó después de 40 días y vio lo que había hecho el pueblo, rompió las tablas de la ley, Éxodo 32:19. Luego, en su 7º viaje, ascendió para interceder por el pueblo. Éxodo 32:21. Dios le dijo que ya no guiaría a Israel personalmente, sino que un ángel les guiaría. Después Moisés hizo su 8º y último ascenso al monte, como se registra en Éxodo 34:4. Dios luego hizo otro pacto con Moisés e Israel en el versículo 10. Dice así: entonces Dios dijo: he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré milagros que no se han producido en toda la tierra ni en ninguna de las naciones.
y todo el pueblo entre quienes vives verán la obra de Yahvé, porque es algo terrible lo que voy a realizar contigo. Este pacto fue prefigurado en la luz que brilló en el rostro de Moisés cuando regresó del monte con las nuevas tablas de la ley. La transfiguración de Moisés fue el comienzo de este pacto de milagros. Esto, creo, proporcionó la base para la celebración de la fiesta final de Israel, la fiesta de tabernáculos, específicamente su octavo día, el día de recibir la plenitud del Espíritu y el cuerpo glorificado, es decir, el cuerpo de luz, el cuerpo resplandeciente. Moisés fue el primero en establecer el modelo y lo conmemoraban como un día festivo. Más tarde el mismo patrón se repitió en Cristo porque él era el profeta como Moisés, que anunciaba Deuteronomio 18:18 y Hechos 3:22. El cumplimiento final se verá en el cuerpo de Cristo en el octavo día de la fiesta de tabernáculos de algún año por venir, donde todos los vencedores pues también recibirán ese cuerpo de luz. Ni la transfiguración de Moisés ni la de Cristo están fechadas específicamente porque Dios ha escondido gran parte de su plan en tipos y sombras. Sabemos por la historia del Éxodo que esto ocurriría en algún momento del año en otoño, pero el hecho de que Moisés regresara de su octavo viaje al monte nos da una primera pista. En segundo lugar, llevaba la segunda ley, ya que la primera había sido quebrantada, que es una imagen del nuevo pacto, por el cual se cumplirá la ley, Hebreos 8, del 8 al 12. Por cierto, era la misma ley, Éxodo 34:1, que Dios le había dado a Moisés en las primeras tablas. La única diferencia fue que la segunda ley no fue quebrantada, porque es un pacto permanente, basado en lo que Dios cumplirá en nosotros, no en lo bien que el hombre pueda cumplirlo para Dios. La diferencia entre estas dos transfiguraciones es que Moisés encontró necesario cubrirse el rostro con un velo, mientras que Cristo se apareció a Juan desvelado o develado, si lo prefieren, en toda su gloria como el sol. Pablo explica en 2 Corintios 3:14 que el antiguo pacto es el velo. Este velo, dice, se quita en Cristo, 2 Corintios 3:16, cuando se elimine, se cumplirá el Salmo 80, 30, 7 y 19. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. También dice en el Nuevo Testamento, cuando se conviertan al Señor el velo será quitado, dice en Corintios. Y bueno, pues por eso es lamentable que la mayoría de los cristianos que profesan el Nuevo Testamento, la Pascua e incluso en Pentecostés, pues todos o la mayoría todavía viven por el viejo pacto, porque para vivir por el nuevo pacto hay que morir a la carne cruzando el Jordán y entrando a la tierra prometida. Eso es donde uno empieza a vivir realmente bajo el nuevo pacto. Así también debemos entender sin velo los pies del Cristo como parte de una manifestación de Cristo en el nuevo pacto, porque los pies de la parte pertenecen al cuerpo y el cuerpo de la iglesia, y al final de los tiempos vemos los pies del Cristo, que es el cuerpo de los vencedores, enfrentado a los pies de la imagen, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Bien, el nuevo pacto se basa en las promesas de Dios, mientras que el antiguo pacto se basa en las promesas del hombre. Las promesas del hombre no se pueden cumplir perfectamente, por lo que conducen a la muerte. Solo las promesas de Dios se cumplirán plenamente y cuando Cristo venga como mediador del nuevo pacto, es seguro que esas promesas se cumplirán. En otras palabras, todas las cosas serán puestas bajo sus pies. Bueno, mis queridos, pues aquí nos vamos a quedar hoy porque el capítulo era un poquito más largo de lo habitual. Solemos grabar 2, pero este como es más largo lo dejamos aquí. Y el próximo día que abordemos, que continuemos con este libro, que será Dios mediante también mañana o el miércoles, pues veremos el capítulo 10, el misterio del candelero. Quedan pues emplazados para mañana o para el miércoles, para que me acompañen a seguir estudiando este magnífico estudio del Dr. Stephen Jones de Apocalipsis. Que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos si Dios quiere.